Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí empezamos El Timón hasta las 11 de la noche con la señora Cecilia Buffet, rejuvenecidos. Estamos casi como hace 20 años. Sí, estamos cubriendo los mismos temas que cubríamos hace 20 años. Exactamente. Creo que nos conocimos con Cecilia en alguna cobertura de aquellas reuniones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Había una etapa buena de esa que era que los periodistas viajábamos un montón a las reuniones del fondo. Como diría Néstor Kirchner, a la playa, a la plaza, aquella vez, volvimos. Vieron que íbamos a volver al Fondo Monetario, efectivamente. ¿Qué va a ser la novedad del día? Tenemos de todo, por supuesto. Tenemos para contar lo que está pasando en el gobierno, lo que va a pasar mañana en el Congreso, obviamente qué es lo que se está hablando en los mercados, porque es cierto que hoy frenó una situación muy peligrosa. En un momento dado al mediodía se escapaba el dólar, pero tampoco los mercados cerraron con tanta tranquilidad. Bajaron mucho las acciones argentinas afuera, siguieron cayendo los bonos, siguió aumentando el riesgo país. Así que bueno, tenemos muchísimo, está Beto Valdés ya mismo. Sí, sí, no porque perdamos hay que hablar también mucho de política. Además tenemos un programón, porque en un ratito viene Rodolfo Santangelo, uno de los economistas más serios de la Argentina, bueno, para preguntarle un poquito a él cómo la ve, cómo sigue la película. Va a estar también Nicolás Ducoté, intendente de Pilar, Martín Rabasani, que es especialista en economía internacional. Cuidado que sigue subiendo el dólar en todo el mundo y eso no es la mejor noticia para la Argentina en este momento. Eso se vio en los últimos días. Eso le conspira mucho, digamos, a la situación para estabilizarse. Pero bueno, en alguna medida aquí estamos, ¿no? Hoy me parece ¿qué pasó? A ver, yo diría, primero el mensaje del presidente de la Nación, para mí demasiado cortito, se lo veía incómodo evidentemente al presidente en tener que enfrentar este rol, porque bueno, lógicamente a nadie le gusta tener que dar eventualmente una mala noticia, porque esto no estaba en los planes evidentemente ni del gobierno, Beto, ni de nadie, si uno hubiera hablado 1 año o 2 años atrás. Es decir, nadie creía... Fue una hipótesis, claro, que dio vueltas o que comenzó a dar vueltas en el ámbito del oficialismo a partir del triunfo de Donald Trump y la apuesta que había hecho Cambiemos por Hillary Clinton. ¿Se acuerdan que en primera instancia hubo tanta turbulencia financiera por el triunfo del actual jefe de la Casa Blanca que se decía, bueno, a la Argentina se le va a complicar, En primera instancia no fue, o por lo menos no hubo tantos problemas, claro, pero ahí se comenzó a hablar. Y el otro dato interesante, que hoy comentaban mucha gente vinculada con contactos en Wall Street, es que en los primeros días de marzo, cuando uno de los tantos viajes del ministro de Finanzas Caputo con inversores, justo había coincidido que habían fracasado 2 ON, es decir, 2 licitaciones, 2 posibilidades de una provincia y de una empresa, y se empezaba a notar que cambiaba el clima hacia la Argentina. En esa charla con inversores le dijeron a Caputo la alternativa al Fondo Monetario Internacional, y él que dijo, sostuvo el argumento que escuchó desde que llegó al gobierno, que era que hay una agenda de temas que el gobierno, y sobre todo Jaime Durán Barba y Marcos Peña, saben muy bien que pese al fracaso político y electoral del kirchnerismo, tienen mucha inserción en la sociedad, incluso en votantes de Cambiemos, que es la intervención del Estado, las estatizaciones, cierto rechazo a la iniciativa privada y el Fondo Monetario Internacional como una mala palabra. Yo creo que esas ideas son las que nos están colocando cerca del abismo. Es decir, finalmente se llegó a esta situación porque hoy el presidente me parece que hizo muy bien en hablar el desastre que recibimos, dijo. Pero lo que no dijo es que a ese desastre que se recibió, y bueno, se contribuyó a agravarlo. En alguna medida, lo que el gobierno presenta como gradualismo, como un gradualismo exitoso, de eso habló hoy el ministro Duhovne, bueno, en alguna medida agravó la situación
a tal punto de poner a la Argentina en esta vulnerabilidad. A mí me parece que esta idea que después presentó el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, de que el plan va fenómeno y que es más, que hasta el Fondo Monetario lo apoya, pero cambió el viento. No hubo autocrítica. Claro, no hubo ninguna autocrítica, está bien. No importa que la haya públicamente, lo que importa es qué es lo que piensan los funcionarios a partir de lo que yo creo que ahora es la última oportunidad. Es decir, esto que estamos ahora es la última oportunidad. A ver, ¿la última oportunidad en qué sentido? Bueno, la última oportunidad de no terminar en una crisis mucho más profunda, de no terminar en una crisis financiera, sí, claro, de insolvencia. Hiciste un esfuerzo enorme para evitar una crisis en el 2015-2016, salir del cepo y evitar la crisis. Hizo el gobierno bandera con esa idea durante un montón de tiempo. Ahora, era un enfermo en estado muy grave que cualquier... lo picaba un mosquito y terminaba en terapia intensiva, ¿no? El gradualismo te sometió a eso. Estar grave en mucho tiempo. Ese era el momento, que describía recién Cecilia, de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto. Bueno, pero ese era el momento. Pero por supuesto. Con 75-80% de popularidad, una legitimidad reciente. Ahora, para los mercados, esta es una buena hoy noticia. lo que se blanqueó es el fracaso de lo que el gobierno llama el gradualismo. Eso es lo que opinan los mercados. La pregunta es, ¿qué opina el gobierno? ¿El gobierno es consciente de esto o el gobierno cree que hay una conspiración? Porque, digamos, esto el gobierno, es muy distinto. Más una situación internacional. El gobierno eso es importante habla del escenario internacional, como lo planteó claramente tanto el presidente como Nicolás Dujovne, y además... Y de la oposición demagógica, digamos. De la oposición demagógica, bueno, ahí apareció Carrió, la única dirigente fuera del PRO que salió a dar la cara después del anuncio, pero el dato interesante es que también se habla por las internas. Continúan las internas, es decir, hay allegados a Mario Quintana que siguen responsabilizando por esta situación a Federico Sturzenegger y en el Banco Central dicen lo mismo del vicejefe de gabinete. Después hay otro elemento, ellos dicen que no ha fracasado, que no tiene nada que ver el gradualismo, no está puesto en tela de juicio, que en todo caso es una actitud de los plateístas, es decir, los economistas críticos que hoy han salido muy duro en las redes sociales y demás, y de sectores políticos. Ellos hablan con cierta tranquilidad, veremos si es así, del acercamiento, el contacto que hubo con Lagarde, fundamentalmente, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, y recordemos que la titular del FMI, cuando estuvo en la Argentina, una de las cosas que más elogió fue precisamente el gradualismo. Sí. ¿Qué dicen fuentes oficiales? Es que esa es una de casi, no digo un pliego de condiciones, pero de las condiciones del gobierno argentino es el mantenimiento del gradualismo. Por eso, yo quiero recordar que todos los bancos de inversión, por supuesto, todos los bancos de inversión que se han lanzado a desarmar posiciones de bonos argentinos y que han salido a cubrirse en dólares, se cansaron de elogiar el gradualismo. Sí. Es decir, lo mismo que es decir, cualquiera que en general cuando se habla, todo el mundo lo elogia porque sabe que de esa manera no se enfrenta con el gobierno ni con el presidente Macri. Pero la realidad... Pero el gradualismo te ganó las elecciones. Bueno, está bien. La legislativa de octubre del año pasado... Eso dice el gobierno. Yo tengo mis dudas. Y ayuda. Las elecciones del año pasado las ganó, que fue Cristina la que fue a la elección, con randazo dividido. Y además todavía el péndulo a favor de Macri contra el cristinismo. Pero la fortaleza electoral no hubiera sido la misma de Cambiemos sin gradualismo, con una política de shock. No lo sabemos, nadie lo sabe. Eso no lo sabemos. Tenemos que ver hoy tenés todos los problemas. Bien, yo sé que es contrafáctico. El desgaste en el primer etapa hubiera sido más grande, pero no sé cómo. Un oficialismo que venía de ganar las elecciones legislativas casi no puede aprobar la reforma previsional a las piedradas en el Congreso y probablemente no pueda aprobar otras leyes. Entonces digo, no es que estoy defendiendo el gradualismo, digo que las limitaciones políticas y en la calle se notaron. Dos cosas sobre lo que pasa hoy. Me parece que la idea de convocar al fondo, de ir al fondo y demás,
por un lado, le da al gobierno como ese espacio de decir, le hablo a los inversores, le hablo a los mercados, les garantizo que tengo solvencia. Tengo prestamista de última instancia, ¿no? Exactamente. Que es muy importante. Obviamente la decisión del gobierno fue una decisión correcta en la emergencia en la que se está, exacto, obviamente. Ahora, también es cierto que políticamente lo complica no solo por lo que haga la oposición, por esta sensación de que en expectativas malas, ir al Fondo Monetario también es transmitirle a la gente común, a la que no estaba en la agenda, a la que no sabe cuánto vale el dólar. Es reconocer un fracaso en un punto. Es reconocerle y admitirle que estás en un problema y le anotaste el tema de que estás en un problema. Al tipo que está por sacar un crédito, al tipo que estaba por cambiar un auto, digamos que te agrava el escenario de corto plazo en términos de expectativas. La economía real. ¿Qué se sabe mañana? Pero eso ya estaba bajo ataque por la situación de confianza. Pero ahora amplificado. Financiero. Bueno, porque pusiste el aviso, porque claro, lo del fondo que pusiste el aviso. Claro, pero las cosas... Yo toda la vida, por supuesto, sé que esto en general no es la opinión, como diría Fantino, no te hagas pegar, ¿no? Pero yo creo que el problema de la Argentina nunca fue el Fondo Monetario. No. El problema somos nosotros, que nunca cumplimos ningún acuerdo con el Fondo, ni en los 80, ni en los 90, ni en el 2000 también. Quiero recordar que Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, hizo un acuerdo con el Fondo en el arranque para estabilizar. Junio de 2003, después, septiembre del 2003. Pero claro, es decir, esto era obvio, esto es lo que había que haber hecho en el... Fíjate vos el tuit de la doctora Carrió, espectacular. Hoy la doctora Carrió dice algo, pero totalmente cierto, que la deuda que te da el fondo cuesta la mitad de lo que cuesta el mercado. Ahora, ¿por qué no decía eso la doctora Carrió el 15 en el 2000, cuando ganaron las elecciones? El 10 de diciembre de 2015. Se tuvo que llegar a un abismo, se tuvo que llegar... Tampoco la consultaban. Bueno, está bien, pero se tuvo que llegar... Ahora recurre, pero es un dato político importante. Porque se hicieron, recurren a ella pero ahora. porque se hicieron los progres desde que llegaron al gobierno. Entonces tuvimos que llegar a un abismo como el que teníamos esta mañana para salir ahora a ir al Fondo Monetario, ¿entendés? Yo lo que digo que eso es igual, es historia antigua. Que en el proceso de toma de decisiones, lo que pasó en las últimas horas es muy interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que la mirada que tenía el gobierno desde el inicio de la crisis, primero con tarifas y después con la incertidumbre financiera, se acusaba a Carrió y a Alfredo Cornejo y a los radicales en general. Hoy los radicales no salieron a apoyar lo del fondo, me parece. No. Sí, Carrió sí. Bueno, pero el presidente se tomó el trabajo hoy temprano por la mañana, le anticipó con lujo de detalles, previendo... Explicándole. ¿A quién? A Lilita Carrió. Claro, diciendo, Lilita, te quiero salir a bancar los trapos, ¿no? Como diría Juliana Di Tulio. ¿Y le pidió eso a los radicales también? Y a los radicales parece que algunos se enteraron mirándolo directamente por televisión al presidente y otros 10 minutos antes, cuando llamaron, cuando empezaron a... Todos estábamos pendientes, va a hablar el presidente, tantos rumores y versiones. No, habían estado en la Casa de Gobierno un día antes. Habían estado un día antes, recordemos, Cornejo, que dicen que fue una reunión muy tensa, incluso con gritos. Y el otro dato relacionado con esta cuestión es que lo que le exigieron a los radicales es que silencio y fundamentalmente que no empiojen la situación. Es decir, prácticamente que no hablen hasta que esté cerrado este acuerdo, porque se sabe que en líneas generales el perfil de un partido tan particular, porque la coalición cívica es Lilita Carrió, la UCR es un cuerpo colegiado y demás, hay sectores que no están para nada cómodos con esta situación y lo vamos a ver mañana en la Cámara de Diputados. Hoy el mercado estuvo, digamos, es cierto, en un momento dado el dólar estaba casi en 23.50, 24, digamos, pasó de 23 el mayorista. Ahí apareció la versión de que había anuncios del gobierno, empezó a trascender lo del fondo, se calmó el mercado, pero el dólar quedó ahí bastante firme, ¿no? 22.40 el mayorista, 22.90 en la calle, digamos, casa de cambio, y las acciones argentinas afuera
hoy siguieron muy golpeadas. Sí, ¿no? 2 días muy golpeados, donde además... Con los bonos también para abajo. Y los ¿no? bonos también para abajo. Y ahí la situación particular del dólar, ¿no? En la que la verdad es que el viernes la lectura era que después de toda la catarata de medidas anunciada, tasa de interés del 40% y demás... Agregale lo del fondo ahora. Se terminaba el asunto. ¿Qué pasó el lunes? No alcanzó. Claramente el lunes se notó que no alcanzaba. Hoy no vendió, hoy no vendió el Banco Central. Eso, ni ayer ni hoy, claro. Ni el viernes, ni ayer ni hoy. Ahora, en el Banco Central... Solo intervino en el MAE, en dólar futuro, ¿no? Pero abrió, o sea, volvió el Fondo Monetario y volvió el dólar futuro, como dice Beto. Una herramienta que hasta ahora también, como la política le tenía vetada a Federico Sturzenegger en el Banco Central, y que hoy se volvió a operar el dólar futuro. Tengo entendido, en el MAE. Es importante, digamos, porque está la discusión sobre las operaciones de dólar futuro que se hacía durante la era Cristina. Sí. Ahí había control de cambios. Se hacían y no había vendedores. Claro. Había un solo vendedor, que era el Banco Central, que vendía el dólar oficial, cuando se sabía que el dólar tenía otro precio. Y eso terminó, por supuesto, en un enorme perjuicio para todos nosotros y para el Banco Central. Aquí se vende futuro en un mercado donde el precio es uno solo. Exactamente. Ahí no Willy, ¿qué pasa? No hay la timba que se había... No, puede ser. El día de mañana puede ser que pierda el Banco Central o que gane. En la fotografía de hoy. Pero en todo caso hay varios que participan, ¿no? Ahora, con el fondo, con un anuncio de acuerdo con el fondo, Sí. ¿se termina esa discusión mañana pasado o requiere que No, yo también creo que se acá hay un cambie a nivel barajar. internacional? Ahora se lo vamos a preguntar a Santangelo, se lo vamos a preguntar a Martín Rabasani después en un rato. Yo creo que hay en alguna medida un barajar y dar de nuevo, en el sentido de que no sé si el fondo, no creo que el fondo vaya a financiar hacer lo mismo que se venía haciendo. Seguramente serán más exigentes con el cumplimiento de metas fiscales. Ellos creen, que no van a ser tan fáciles de vuelvo a cumplir insistir, tampoco, ¿no? en el oficialismo lo que ellos creen, o por lo menos lo que dicen, es que se le va a respetar el tema de gradualismo, y ellos consideran, en este caso gradualismo es no utilizar ese dinero que va a ingresar porque es como un crédito, un reaseguro, pero que te va a dar margen como para bajar la incertidumbre y poder seguir endeudándote. Hay una gran obsesión por la obra pública, mucha preocupación en Vidal, en los intendentes, y obviamente también en la pelea política que se viene. Por eso mañana, en la Cámara de Diputados, lo que se juega va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque qué paradójico, finalmente se va a transformar, se va a aprobar mercado de capitales, ley de competencia, uno dice, bueno, medidas pro mercado, y después la oposición casi con el apoyo, entre comillas, del oficialismo, que quiere que el trámite sea rápido, es decir, va a mantener el quórum para que se termine la historia, que le aprueben una ley que congela las tarifas o que afecta a la política tarifaria del Poder Ejecutivo. Pero atención, ahí empieza la competencia de quién es más duro en el peronismo, que empieza a oler sangre o ve un escenario no tan complicado como el que sostenían a un Macri ganando con comodidad. No, porque hay una iniciativa de obligarlo al gobierno a llevar el acuerdo con el fondo al Congreso. Y mañana va a empezar toda esa movida. Hemos visto escenas de un oportunismo y una demagogia realmente impresionante y de mucha clara irresponsabilidad con tarifas. Así que imagínense con el Fondo Monetario Internacional, cuando la encuesta de Sergio Bernstein de las últimas horas está dando que más del 70% de la gente, como decíamos antes, está en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y más del 50% de los votantes de Cambiemos. Una cosa sobre el fondo, porque decíamos que Lagarde había hablado bien del gradualismo y el gobierno se agarraba de esa idea. Eso es lo que dice Duhovne. Bueno, en público ha dicho eso. En público lo dijo. Ahora, también... pero todos están, en público están todos a favor del Davos, gradualismo. en Davos también. En Davos ni hablar, lo aplaudían de pie a Macri. Pero escuchen, pero ¿sabés qué? Tenemos que ir a ver lo que escribió el fondo cada vez que habló de la Argentina. ¿Y sabés qué dice? Claro, cuando hace las revisiones, el fondo lo que dice es que el compromiso con la baja del déficit fiscal debe ser más alto, debe ser más fuerte. Y no solamente con el déficit fiscal
hacia adelante, sino también con ajustar con alguna de las medidas que tomó este gobierno y que aumentaron el gasto público. Básicamente ahí está, por ejemplo, la reparación histórica. ¿No? O sea, pero el eso fondo, ahora, cuando escribe, no es eso es el board. Esa es la comisión que vino en diciembre no es lo que dice a cerrar el artículo 4 y que no solo plantea el tema del gasto público, sino también plantea reforma laboral y elogia la reforma impositiva, aunque dice que podría haber sido un poco más profunda, que es tibia. Y atención, habla de apertura comercial también. Sí. Ahora, perdón, pero eso no es lo que dice el fondo. Eso es lo que dicen todos los economistas profesionales de la Argentina en los últimos 2 años, que han sido, digamos, presentados como plateístas por el ala política del presidente Macri y por el propio presidente. Recordemos las frases de Marcos Peña en el coloquio de IDEA el año pasado. Los economistas, es decir, la gente del Fondo Monetario, tienen una mirada antigua, obsoleta y por momentos perversa. Yo he estado en miles de reuniones con funcionarios del presidente Macri, incluso ex empresarios, que opinaban muy distinto cuando estaban en el sector privado y que me decían, Willy, dejate de romper los quinotos con el déficit fiscal. Me lo han dicho, vos estuviste presente. Es verdad. Bueno, muchachos, acá estamos. Nada más, eso es todo. Ahí. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, muy bien, estamos en el último bloque del timón. ¿Qué más sabemos de lo que va a pasar mañana en el Congreso, Beto? Hay que tener en cuenta que la movida y esto de tratar de legislar sobre la decisión del presidente Macri de acordar con el Fondo Monetario Internacional, que ya anticipó Agustín Rossi, se basa en una ley que establece, de acuerdo a la Constitución, que cada vez que el Poder Ejecutivo toma deuda con un organismo multilateral, debe pasar por el Congreso. Eso por un lado. No creo que le den los números en diputados. Veremos, porque hoy el avispero está realmente movido. Y el jueves, es decir, pasado mañana, iría al Senado, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, a cargo del senador Mayans, un hombre cercano a Cristina, que está en una línea dura. Así que, si no es en diputados, por lo menos intentarán en el Senado hacer un show ideal contra el Fondo Monetario Internacional y el ajuste, ¿no? Bueno, aparentemente las petroleras acordaron con el gobierno 60 días sin aumentos en los combustibles. Se llevaron la promesa muy importante del gobierno de que no va a modificar los precios especiales para desarrollar el gas en Vaca Muerta. Sí. Es un tema central. Las petroleras dicen, ojo, que si no está el gas de Vaca Muerta hay que importarlo o hay que comprar fuel oil, gasoil, y eso terminaría costándole más plata al gobierno. Pero bueno, hoy hubo una negociación y en también sentido, se llevaron... Respiró Aranguren, ¿no? Respiró Aranguren, pero también se llevaron la promesa del ministro de Energía respecto a que a partir del 1 de julio y hasta diciembre sí van a poder actualizar, y por lo menos en 6 oportunidades. Bueno, claro, muy bien. que lo que no se aumentó, lo que no se aumenta en estos 2 meses se va a aumentar los meses siguientes. Va a haber también probablemente ahí algún cambio en él y se va a tomar parte de la baja de impuestos que se puede hacer o que está metida en la reforma tributaria con respecto a eso. Se hizo una encuesta. Dijimos algo así medio al pasar, que medio medio. Ojo que en el acuerdo con el Fondo Monetario puede haber un nuevo blanqueo, ¿eh? Podría ser una alternativa para mejorar la recaudación. Exactamente. Este fin de semana se hizo una encuesta sobre la credibilidad de los funcionarios económicos y a todos les dio menos de 10%. Claro. El más alto, el que tenía el dato, el número más alto sobre el nivel de confianza en que podría resolver el problema era Federico Sturzenegger y llegaba a un 6%. ¿Y a Bruno Gelber cómo le fue? Nicolás Duhovne, A uno le dicen a Bruno quien Gelber. en Twitter le dicen Bruno Gelber, le da menos del 3%. Menos del 3%. Menos del 3%. Bueno, señora, nos vamos. Nos vamos.